Y efectivamente, el manejo no farmacológico nos interesa más allá de las crisis, porque siempre mencionamos que epilepsia es más que crisis. Y quiero empezar retomando las imágenes que ya nos compartió la doctora Quiñones sobre este cambio de pensamiento, este cambio de ver la epilepsia y su incidencia a lo largo de la vida, y recalcar solamente con el propósito explícito de ser redundante, que efectivamente es mucho mayor la incidencia en el adulto mayor después de los 60 años, se empieza a incrementar, y esto visto en tres poblaciones pues distantes y totalmente diferentes. Y cuando efectivamente hablamos de poder dar un manejo integral o completo, pues toma relevancia nuevamente la causa de la epilepsia, porque como ya bien lo mencionó la doctora, si tenemos un infarto isquémico como causa de la epilepsia, pues el tratamiento deberá incluir necesariamente el tratamiento para prevenir nuevos infartos cerebrales, pues una vez que una persona ha tenido un infarto, el riesgo de que tenga uno nuevo es muy alto, por supuesto. Y efectivamente, si el problema es un deterioro cognitivo, que en un momento hablaremos más de él, pues el tratamiento incluirá todo el tratamiento que se le debe dar, no solo a la persona que tiene un deterioro cognitivo, sino también a su familia y al cuidador. Entonces, de ahí la importancia de identificar siempre la causa, porque el tratamiento incluirá todo el tratamiento que tengamos que dar en las causas. Y ya se mencionó apropiadamente, si estamos ante una neoplasia, pues por supuesto el tratamiento incluirá a nuestros colegas del área de oncología, tanto médica como quirúrgica, si es que fuera el caso. Y es que desde 2005, cuando se hizo una reconceptualización de la epilepsia en esta definición conceptual, se entiende como una enfermedad del cerebro que se caracteriza por esta predisposición a generar crisis epilépticas, como una definición conceptual. Pero lo mejor de esta definición del 2005 fue que incluye las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, ¿no? Entonces, de ahí que nuestro énfasis en los últimos años, ya más de 15 años, es que la epilepsia es más que crisis, ¿no? Hay que tomar en cuenta siempre esta esfera cognitiva, la psicológica y la social. E incluso decíamos, en este intento por sacar a la epilepsia de las sombras, incluso el cambio de terminología, por lo menos se hizo en muchos idiomas, pero hablando en español, la persona con epilepsia, anteponiendo que es una persona que tiene una familia, que tiene planes, que tiene anhelos, ¿no? Entonces, esta definición de 2005 vino justo para hacer énfasis en estas otras áreas que en el pasado solían quedar en un segundo plano. Y también vino de la mano esta definición conceptual de lo que es una crisis epiléptica, porque muchas veces, bueno, el idioma español es tan bonito que se presta a veces tan amplio también a confusiones. Cuando hablamos de crisis epiléptica, crisis no es igual a convulsión. Y eso es un punto que siempre hay que estar clarificando, porque crisis epiléptica, como está en esta definición, es la ocurrencia transitoria de signos y o síntomas, ¿no? Entonces solo me faltó cursiva para tratar de resaltar muchísimo más que en la definición conceptual de una crisis epiléptica están síntomas. Pueden ser solamente síntomas y ya será esto una crisis en el contexto de epilepsia y por supuesto debidos a una actividad neuronal excesiva o sincrónica anormal en el cerebro. No sabemos que el cerebro tiene una actividad eléctrica que tiene un cierto ritmo y si este ritmo, esta sincronía está fuera de la normalidad, pues entonces puede generar estos síntomas y también si hay una actividad neuronal excesiva podría causar también síntomas. Y el concepto es que signo es aquello que una tercera persona observa, un familiar, el mismo médico, personal de salud o alguien que andaba por la calle. Y síntoma es aquello que percibe la persona
y que puede no ser visto por una tercera. Si yo percibo una palpitación, pues palpitaciones no es igual a taquicardia, entonces las palpitaciones serán síntomas. Si yo siento un hormigueo, un cosquilleo, pues es algo que yo percibo y el médico, la enfermera, algún personal de salud, pues no va a ser capaz de ver mi cosquillo hormigueo ni de medir mi cosquillo hormigueo. Entonces, es un síntoma, es aquello que yo percibo, que la persona que está experimentando la crisis percibe y que no necesariamente puede verse. Dije no necesariamente porque, bueno, si uno tiene estos como bochornos, ¿no? En inglés usan la palabra red flushes, como que se te pone roja la cara y sientes calor. Bueno, a lo mejor ellos alcanzarán a ver si el cambio de la coloración de la piel, por supuesto, o podrán alcanzar a ver que se pone la piel de gallina, pero finalmente síntomas tendré yo y esos síntomas, la sensación, no será necesariamente percibida por un observador. Y entonces en esta clasificación, que también ya nos compartió la doctora Quiñones, pues aquí no me alcanzó a ponerse tan grande la negrita en las letras, pero otra vez, cuando hablamos de un inicio focal, nos referimos a un inicio en un sitio específico del cerebro, que bien puede ser el lóbulo frontal o el temporal o el occipital, en un sitio en particular, y énfasis en que la crisis puede ser no motora, puede no incluir movimiento, y más énfasis aún en que ésta puede presentarse con un estado de alerta, una alerta preservado, la persona estar bien despierta, es todo un tema traducir las palabras en español. Entonces, conciencia, estado de conciencia, alerta, estar despierto, no necesariamente son sinónimos, pero digamos que la persona está alerta o que no está inconsciente, y esta persona que está bien despierta, que está bien alerta, tener una crisis que no incluya movimiento. Dijimos, puede ser una sensación, puede ser un problema con el pensamiento, cognitivas, puede ser una emoción, enojo sin ningún motivo, llanto sin ningún motivo, esta sensación de que algo malo va a suceder, muy parecido a aquello que presentan las personas que tienen ansiedad. El sistema nervioso autónomo, ya decíamos, puede dar manifestación, sudoración, palpitaciones, boca seca, movimiento del intestino, pues todo aquello que, insisto, no necesariamente se puede percibir tan fácilmente por una tercera persona. Y esta palabra, detención del comportamiento, arresto del comportamiento, stirring es la palabra que se utiliza en inglés. Insisto, es muy difícil traducir algunos términos cuando se hacen contentos en otros idiomas, pero básicamente la idea es, pues ahora con esta nueva normalidad y la tecnología digital, pues es justo como cuando está uno dando una plática y se te queda congelado el internet, y ya no sabes si se fue el internado, efectivamente la persona tuvo un arresto del comportamiento. Bueno, así es como se ve un arresto del comportamiento. Y también puede haber crisis generalizadas en el adulto, eso es cierto. Hay ausencias que también hace algunos años reservábamos esta palabra y este concepto solo para niños, pero ahora sabemos que el adulto mayor también tiene ausencias de nuevo, así efectivamente, de nuevo inicio, y distinguimos también aquellas que serían típicas o por definición atípicas, pero seguimos reservando el concepto de ausencias, de crisis de ausencia, para una crisis epiléptica que tiene una actividad eléctrica muy característica, punta onda lenta de 3 Hz. Entonces, cuidado porque no toda detención del comportamiento es una ausencia, porque como verán en esta tablita, reservamos la palabra y el concepto de crisis de ausencia para aquellas crisis que están ocurriendo en ambos hemisferios del cerebro al mismo tiempo, y hablaremos más bien de una detención del comportamiento cuando el origen de la crisis, de la actividad eléctrica irregular, venga de un solo sitio específico en el cerebro. Y por supuesto, como bien lo mencionaba la doctora, cuando estamos ante la sospecha diagnóstica, si es la primera vez que estamos conociendo a esta persona, pues quizás en este momento no me queda claro cuál es el origen, así que puedo clasificarlo hoy en esta primera visita como un origen desconocido, pero bien podré intentar dilucidar si es motor o no motor, dependiendo de si efectivamente está acompañado o no por un familiar.
familiar o por un observador, en el entendido de que podré identificar que esa persona no perdió el estado de alerta, ¿no? Entonces, punto muy importante hablando de las crisis no motoras, vemos que hay muchas y que, como bien también mencionó la doctora Quiñones, en el adulto mayor son de las que suelen predominar, aquellas que no hay movimiento, con una detención del comportamiento, en un escenario muy clásico, muy frecuente, pues que el adulto esté sentado frente a la televisión mientras el familiar hace alguna actividad en casa y muy probablemente no sea capaz de percibir que ha tenido un arresto del comportamiento, pues su comportamiento es estar sentado frente al televisor. Entonces no es tan sencillo identificar una crisis solamente con un observador, ¿no? La importancia de hacer, por supuesto, un diagnóstico y los estudios pertinentes. Entonces, efectivamente el médico, pues en la medida de lo posible, buscará para cada visita documentar la frecuencia de las crisis y sí, efectivamente cada tipo de crisis, porque una sola persona podría tener diferentes tipos de crisis, sin perder de vista que el objetivo es lograr esta libertad de crisis sin efectos secundarios de los medicamentos, ¿no? Ya nos compartía la doctora los medicamentos, los fármacos, que todos aquellos posiblemente tengan efectos secundarios, algunos más que otros, pero en la medida de lo posible, para cada persona buscaremos identificar el mejor fármaco dependiendo de su edad, de su género, de las comorbilidades de las que hoy hemos estado platicando, intentando siempre lograr esta libertad de crisis. En algunas personas no se alcanzará y entonces ahí pasaremos quizás ahora sí que al plan B, que será tener la menor cantidad de crisis y que éstas no sean discapacitantes, pero siempre, siempre pensar de inicio, lograr esta libertad de crisis sin efectos secundarios de los medicamentos. ¿Y quién puede dar un tratamiento? ¿No? Entonces les decía que recordaran esta intención de la Young Epilepsy Section, de la sección juvenil de la Liga contra la Epilepsia, porque es un grupo internacional que invita a todos aquellos miembros del área de la salud que tratan epilepsia a pertenecer y apoyar. Porque, bueno, por supuesto, yo soy neurólogo y epileptólogo, así que yo con gusto atiendo a las personas con epilepsia. Sin embargo, decíamos que es tan grande y tan frecuente esta enfermedad que necesitamos todo el apoyo posible. Entonces, útil es que nos puedan ayudar, no solo en México, sino en el mundo, el médico general. El médico general a identificar desde la primera consulta un diagnóstico de epilepsia e incluso iniciar ya un medicamento farmacológico en el contexto de que con un solo fármaco, con el primer fármaco, 50% de las personas lograrán esta libertad de crisis. Entonces, si no perdemos tiempo y si el médico general es capaz de apoyarnos de esta manera, estaríamos logrando pues mucho avance en esto que como internacional llamamos la brecha del tratamiento, que es todas las personas que teniendo epilepsia no están recibiendo de forma oportuna un tratamiento. Por supuesto, nuestros colegas médicos que se pueden acercar hacia el mundo del adulto mayor a través de la gerontología, que depende del país, puede ser un diplomado, puede ser una maestría, el médico familiar, que ya es una especialidad médica, habitualmente, bueno, aquí en México, a través del IMSS, es nuestros colegas especialistas de medicina familiar, que deberían, en el sentido más estricto de la palabra, pues ser capaz de atender a la familia, ¿no? Y obviamente esto incluye al adulto mayor, así que también como médico de primer contacto debería ser capaz de apoyar en el diagnóstico oportuno y empezar un tratamiento, decíamos, en el entendido de que bien elegido el fármaco, con el primer fármaco que se elija, 50% logrará esta libertad de crisis. El médico integrista o integral, hay bastantes ya generaciones egresadas en el país, médico internista, por supuesto, como especialidad, y nuestros médicos geriatras, que ahora en México, por una cuestión que a mí no me queda claro, ahora tenemos por diferentes maneras de acceder a la geriatría, como entrada directa, con medicina interna, pero finalmente nuestros colegas especialistas que nos ayudan mucho y quizás este fue mi error, después todavía pueden hacer neurogeriatría como una alta especialidad, ¿no? Entonces, verán que el universo de personas del área de la salud médica, por supuesto, es grande, porque ya más adelante hablaremos de cómo también nos colaboran nuestros colegas del área de la salud no médicos. Por supuesto, este tratamiento, decíamos, tiene que ser individualizado, dependerá, por supuesto, del tipo de crisis. La comedicación, ya nos comentaba la doctora Quiñones, la comorbilidad
El estilo de vida también es muy importante para identificar cuál será el mejor tratamiento. Nunca tienen que dejarse de lado, porque ya dijimos que la idea de cambiar el concepto a persona con epilepsia es porque ponemos por delante que es una persona, así que sus preferencias son igualmente importantes. Y la de los familiares y los cuidadores, que aquí también no los puse, pero más adelante retomamos la importancia del cuidador. Aquí está. Las personas con epilepsia, su familia y el cuidador deben participar en la toma de decisiones. Y por lo tanto, es decir, se entiende que debemos, los profesionales de área de salud, proveer una información completa sobre todos los aspectos de la epilepsia a estos miembros, a la persona, a la familia, al cuidador. Entonces, debemos ser capaces de brindar esta información completa y detallada para tomar la mejor decisión persona a persona, cada persona cuando esté frente a nosotros en la consulta. Y es que, si bien es cierto que un gran porcentaje, dijimos, de personas logra control incluso con un solo fármaco, también está el contexto de la epilepsia fármaco resistente, que será aquella persona que a pesar de 2 ensayos adecuados con medicamentos en monoterapia o en combinación, no logren alcanzar esta libertad de crisis sostenida. Pero punto muy importante, este no es el final del camino, simplemente nos identifica o nos abre otro camino en el tratamiento de las personas con epilepsia. Y aquí se hace la aclaración de que esta falla de tratamiento tiene que ser por falta de eficacia del fármaco, ¿no? En el mundo, ya perdí la cuenta, pero ha de haber al menos 35 fármacos antiepilépticos. Entonces, para cada persona debe elegirse un fármaco, pero la posibilidad de que tengamos que elegir otro fármaco porque este no era el mejor para esa persona existe. Entonces, de este universo de 35 medicamentos, si los dos que ya hemos intentado son eficaces y no hemos logrado esta libertad de crisis, pues pasamos a este concepto de epilepsia fármaco resistente y decíamos, ese no es el final del camino, al contrario, simplemente nos dice que hay que hacer más cosas. ¿Qué haremos? Bueno, podemos cambiar el medicamento, por supuesto, podemos modificar la dosis, podemos hacer énfasis en la adherencia o podemos hacer una referencia a una evaluación prequirúrgica. Se llama así porque no estamos pensando, no en este momento en operar a la persona, sino justo en que se haga una evaluación completa para ver si la persona que está delante de nosotros es candidata a una cirugía de... Y es que, decíamos, como no es el final del camino, lo que buscamos es que esta persona sí logre esa libertad de crisis, pues quien tiene una epilepsia refractaria más frecuentemente tiene lesiones y pues en la población adulta mayor, lo que menos queremos son caídas, por ejemplo, que hacen un joven, aunque se lesione, pueda recuperarse pronto, pero en un adulto mayor una caída puede implicar algo tan grave como una fractura de cadera, por ejemplo. Además de la disfunción social, pues ya se ha mencionado y volveremos a mencionar el deterioro cognitivo, que puede ser, como ya nos decía la doctora, una relación bidireccional. Y por supuesto, esto trae una disminución en la calidad de vida y una muerte prematura. Entonces, por eso nos importa tanto lograr esta libertad de crisis sostenida. Pues una epilepsia refractaria sí tiene sus complicaciones. Desde el punto de vista incluso no farmacológico, porque ese es el tema que queremos desarrollar en este momento, de todas maneras tenemos que identificar aquella comorbilidad que sabemos es muy frecuente en quien tiene el diagnóstico de epilepsia. Ansiedad y depresión son altamente prevalentes y ahora en esta pandemia, porque seguimos en pandemia, es todavía más frecuente en la población en general y por supuesto en aquellas personas con epilepsia. También es importante mencionar, puede existir hasta 3 veces más riesgo de ideación suicida que en la población general. Y bueno, un servidor estando en Aguascalientes, aquí nos preocupa eso el doble porque casi siempre estamos en los 3 primeros lugares de incidencia de suicidio a nivel nacional. Déficit de atención, que aunque físicamente también asociamos esa palabra con niños, los adultos también tienen déficit de atención. Y los trastornos de sueño, que además de haberse visto incrementados con la pandemia, suelen ser altamente prevalentes en las personas con epilepsia y también en las personas adultas mayores. ¿Por qué nos interesa tanto identificar cuando hay un problema de sueño? Porque un problema de sueño por sí mismo, solo el problema del sueño, nos va a traer, además de insomnio y fatiga, ansiedad y depresión. Así que ahí de nuevo tenemos enfermedades que se asocian de forma bidireccional. Preocupación, frustración, baja autoestima y dificultad en la vida cotidiana.
Y si habíamos dicho que una epilepsia de difícil control ya generaba todo esto, pues sumarle un problema de sueño, pues solo agrega más dificultad en la vida cotidiana. Pero también desde el punto de vista metabólico, un problema del sueño eleva el cortisol, genera estrés cardiovascular, cambios metabólicos que nos llevan a este famoso síndrome metabólico, que es la antesala de diabetes e hipertensión, ambas enfermedades altamente frecuentes en México, un sistema inmunológico alterado y una pobre salud, y que en este momento de pandemia es lo que menos estamos queriendo, y desencadena incluso en un problema de memoria. Y estos dos pilares, digamos, están sucediendo al mismo tiempo y solo favorecen que haya más patología emocional, cognitiva y fisiológica. Entonces, si las crisis por sí mismas pueden generar estos problemas, pues agregarles un problema de sueño, decíamos, habría que identificarlo y tratarlo, pues esto nos permite mejorar la calidad de vida. Y es que en estas relaciones bidireccionales, la epilepsia tiene efectos en el sueño, puede generar una somnolencia excesiva diurna, puede disminuir la eficiencia del sueño incluso, puede incrementar los despertares en la noche, puede incrementar la fragmentación del sueño y puede disminuir este sueño de movimientos oculares rápidos, pues que es indispensable para el aprendizaje y la memoria. Entonces, si estamos con la preocupación de poder desarrollar un problema de memoria, pues deberíamos estar intentando proteger las fases del sueño. Dando un paso intermedio, abriendo un paréntesis, ya se ha sugerido, por ejemplo, en este artículo, que cuando se piensa en la posibilidad de epilepsia ante una primera crisis, habría que favorecer los registros largos. Este artículo sugerían 3 horas de videoelectroencefalograma, además de la resonancia magnética, como ya se comentó, y en este estudio en particular estaban buscando si había unas lesiones. Y bueno, identificaron que en muchas de las ocasiones eran problemas vasculares, que ya se habían mencionado, tumores efectivamente, traumáticos y otros más. Entonces, la resonancia magnética y un videoelectroencefalograma prolongado ayudaron a hacer el diagnóstico en esta población de adultos mayores en este artículo específico. Y es que, como nos decía la doctora, pues el estudio es por sí mismo un reto, nos permite, por supuesto, identificar al mismo tiempo las fases del sueño, al mismo tiempo la actividad eléctrica del cerebro, la conducta de la persona en el video y la parte respiratoria y de oxigenación mientras la persona duerme. Entonces, aunque parezca un trabalenguas, el estudio sería un videoelectroencefalograma con polisomnografía o desde el mundo del sueño, un estudio de sueño. Extendido porque ponemos los 27 electrodos en cuero cabelludo para poder ver toda la actividad del electroencefalograma. Entonces, sí, son muchos cables, pero habitualmente el adulto mayor tolera bastante bien. Por supuesto, ya lo mencionó bien la doctora, no será lo mismo un adulto mayor que esté estable en este momento que estar ante un delirium, eso es correcto. Sí son muchos cables, van en la cabeza, van en el cuerpo, van cerca de la nariz, y sin embargo, a pesar de ser tantos, podemos empezar en la misma noche tratamientos para esta enfermedad del sueño que se llama apnea del sueño, que también es altamente prevalente en el adulto mayor, altamente prevalente en México, y altamente prevalente en personas con epilepsia, así que también habría que intencionadamente ir a buscarlo y si lo encontramos, tratarlo, y verán cómo a pesar de ver todos los cables en el cuerpo y hasta una presión positiva con esta mascarita que se llama CPAP. Bueno, a pesar de todo esto, la persona puede dormir. Porque el ambiente es más como un cuarto, está pensado un cuarto de sueño en ser eso, en ser amigable, ser agradable a la vista, que parezca más una habitación lejos de un laboratorio y la persona duerme, créanme que duerme, es bastante cómodo. Pero otra vez, ¿por qué nos interesa poder hacer esta evaluación? Porque algunas crisis epilépticas son solo nocturnas. Sí hay crisis epilépticas que únicamente se presentan en la noche. Pueden ocurrir en la primera mitad de la noche, pueden incluso no recordarse los eventos al despertar. Entonces, la misma persona que tiene estas crisis, ni siquiera saber que las está teniendo, puede presentarse durante el sueño de ondas lentas, así que habría que ir a medir justamente el sueño de ondas lentas. Puede suceder una por noche, pero en algunas ocasiones pueden ser muchas, muy sutiles y pasar desapercibidas. Entonces, en este gráfico que estamos viendo aquí en la pantalla, que es el hipnograma, son las fases del sueño de una persona
que tuvimos el gusto de atender aquí en Euroclinic, cada una de estas líneas que van hacia arriba, que llegan aquí a la línea punteada D, es decir, causó un despertar, fueron crisis. Esta persona, durante una noche de estudio, tuvo 24 crisis, siendo que el familiar reportaba de vez en cuando una crisis cerca del despertar. Bueno, aquí en la clínica siempre está acompañado el paciente, por supuesto, pero en particular esta persona también estuvo acompañada por un familiar. Y estando el familiar en la misma habitación, no se percató de ninguna de las 24 crisis. Entonces, así de sutiles pueden ser. La persona no recordó ninguna de las 24, por supuesto, y el familiar, aún en la misma habitación, no identificó que hubo 24 crisis. Y así de sutiles pueden pasar desapercibidas. Y es que si hay un problema de sueño, estamos en un tema no farmacológico, entonces nos apoyamos mucho de nuestras colaboradoras psicólogas y neuropsicólogas. Pues la terapia cognitivo-conductual nos ayuda a mejorar la duración del sueño, a mejorar o acortar la latencia al sueño, a mejorar la eficiencia del sueño y a disminuir los despertares durante el sueño. Si bien es cierto que técnicas de la relajación y la higiene de sueño son por sí mismas necesarias y útiles, es la terapia cognitivo-conductual la que ha demostrado ser mucho más efectiva en lograr y mejorar la calidad del sueño en quien tiene un trastorno de sueño, sobre todo si ya dijimos, estamos pensando que quizás, como un ejemplo, puede haber diabetes, puede haber hipertensión, puede haber hipotiroidismo, puede haber epilepsia, y entonces todavía sumar un fármaco para el sueño probablemente no sea la mejor opción. Y estamos platicando en este momento, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser muy útil en mejorar todas estas variables del sueño. Entonces, el apoyo con psicología y neuropsicología termina siendo fundamental en el manejo de la persona adulta mayor con epilepsia. Pero también, es lo que decía hace un momento, nos apoyamos de todos nuestros compañeros del área de la salud. Nutrición, por supuesto, con la nutróloga, que hoy en particular no, no nos acompañará, pero que también nos acompaña habitualmente. Y la terapia física. Nuestros colegas, ya sean licenciados en terapia física o licenciados en kinesiología, nos son de gran utilidad por sí mismos en el apoyo de personas con epilepsia, pero aún más en persona adulto mayor con el diagnóstico de epilepsia, pues la movilidad queremos que siempre se mejore y que la persona se mantenga activa durante el día. Y qué mejor forma de mantenerse activo que con una terapia dirigida a través de terapia física. Y aunque este modelo estaba pensado originalmente para niños y adolescentes, en realidad podemos traspolarlo muy bien a cualquier otra edad. Este modelo PERMA, que en la traducción sería tener metas siempre basadas en emisiones positivas, con un compromiso con la terapia, con lo que se está haciendo, que haya una interrelación. Obviamente en la era pre-COVID se pensaba interrelación entre los miembros que asistieran a terapia. Ahora que tenemos limitada la movilidad y grupos reducidos con una sola persona, pues sigue siendo esta interrelación con el terapeuta, con la nutróloga, con el sueñólogo, que sea significativo, que la persona identifique que estas acciones que está tomando por su salud representan algo significativo para mejorar su calidad de vida y sobre todo ir mejorando los logros, ¿no? Si ya logré, si tenía sobrepeso y logré disminuir o llegar a mi meta, pues eso debe reconocerse. Si mi movilidad estaba reducida y ahora ya tolero caminar 15 minutos, eso debe ser reconocido y entonces ir buscando de forma positiva esta mejoría, ¿no? Si ha mejorado mi calidad de sueño porque ya estoy siguiendo todas mis reglas de higiene de sueño, pues también debe considerarse un logro y verlo siempre, decíamos, de forma positiva. Entonces, este modelo es bastante útil pensando en una intervención dirigida hacia la persona que tiene problema de sueño, epilepsia, disminución de la movilidad. Entonces, ante la ausencia por hoy de nuestra colaboradora de nutrición, compartiré solo un par de palabras de la dieta cetogénica que funciona como una terapéutica no farmacológica. Si es una intervención médica, es un tratamiento propiamente dicho, pero es no farmacológico, es un tratamiento nutricio y que se basa justamente en reducir los hidratos de carbono y se aumenta el porcentaje de grasas hasta un 90%. Ahora hablaremos de los diferentes tipos de dieta cetogénica. Su nombre se debe justo a que los cuerpos cetónicos se crean en el hígado a partir de ácidos grasos de cadena larga y media y que tienen una propiedad anticonvulsiva
cuando atraviesan la barrera hematoencefálica, es decir, cuando llegan al cerebro. Otra vez, al incrementar las grasas, preferentemente las grasas buenas, en la alimentación, estas grasas se descomponen en el hígado, como cualquier otro alimento que consumimos, en ácidos grasos. Y estos ácidos grasos, cuando obviamente viajando por la sangre, llegan al cerebro, tienen propiedades anticonvulsivas. Entonces, es ahí cómo funciona. Bueno, obviamente es más complejo, ¿verdad? Pero de forma sencilla, así es como funciona la dieta cetogénica. Decíamos, necesitamos el apoyo de nuestras colaboradoras nutriólogas porque tenemos 4 tipos de dieta cetogénica. La clásica, que como verán aquí hay proporciones de cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuántos lípidos. La Atkins modificada, la de bajo índice glucémico y la de triglicéridos de cadena media. Entonces ya hay incluso, decíamos, diferentes modalidades pensada en niños muy al principio, en un concepto original, pero desde los 90 ya en adultos demostrando ser bastante efectiva también. Bajo índice glucémico, eh, y quería pensar cuántos años, quizás unos 6 años, 7 años, que ha demostrado a través de evidencia científica que es igualmente efectiva en esta reducción de crisis y que se favorece un poco porque, por lo menos aquí en México, la dieta es muy particularmente alta en carbohidratos, entonces hacer un recorte tan drástico en carbohidratos a veces no es tan bien tolerado desde el punto de vista cognitivo, por eso nos apoyan también las psicólogas. Entonces, bajo índice glucémico es un poquito mejor tolerado, insisto, sobre todo por nuestra característica propia de los mexicanos en cuanto a nuestra alimentación. Y decíamos, la dieta de triglicéridos de cadena media también está jugando un papel cuando hablamos de este concepto de dieta cetogénica. Entonces, dijimos que el tratamiento tiene que ser individualizado y que se debe tomar en cuenta la preferencia de la persona y de la familia. Así que por eso requerimos de toda una consulta completa con la nutróloga para identificar para esta persona en particular cuál de estos variantes, digamos, de la dieta cetogénica le será efectiva, pues deberá mantenerse en ella al menos 6 meses para ver si es efectiva y si fuera efectiva, mantenerse ahí al menos 2 años. Así que es todo un compromiso y por eso es que necesitamos tanto el apoyo de las nutriólogas. En niños, decíamos, fue el punto original de partida cuando demostró que era de utilidad. Entonces, la probabilidad de lograr una libertad de crisis como punto de referencia es hasta 6 veces más y de una reducción de más del 50% en crisis. Los adultos tienen 5 veces más probabilidad de lograr una reducción mayor al 50%. Entonces decíamos, si es una intervención médica, no farmacológica, que logra esta reducción de crisis, ¿no? Entonces es definitivamente algo que vale la pena incorporar. Un punto muy importante, porque creo que no hice el énfasis suficiente. Las proteínas son las mismas que necesita cada persona. Dependerá de su peso, de su edad, de su actividad física. Estas quedan sin cambio. Las proteínas son las que necesita cada persona. Lo que se cambia es la proporción o el índice de grasas contra carbohidratos. Entonces, en ese sentido, la dieta cetogénica, hablando de adultos mayores, hablando de epilepsia, no genera bajar de peso, porque desafortunadamente, pues en Instagram la dieta cetogénica se puso de moda para bajar de peso, y sin embargo, decíamos, cuando se hace de forma correcta, con una indicación médica, seguida por una nutróloga, es de utilidad como tratamiento en epilepsia y en el adulto mayor no hace que baje de peso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante distinguir la dieta cetogénica de veras de la dieta cetogénica del Instagram, ¿no? O sea, no son lo mismo. Cuando hablamos de deterioros cognitivos, la tendencia actual, estamos hablando de 2019-2020, es incluso ya cambiar la terminología que antes usábamos, que ya era nueva y ahora la estamos modernizando, y hablábamos de demencias neurodegenerativas y ahora incluso estamos cambiando el concepto a proteinopatías cognitivas. Son proteínas, ya nos explicaba la doctora Quiñones, que se van acumulando en el cerebro por diferentes procesos y nos pueden llevar a enfermedades conocidas como Alzheimer, pero también a enfermedades conocidas como Parkinson. Entonces, y otras más enfermedades, por supuesto. Cuando hablamos de la comorbilidad de proteinopatía cognitiva en la persona con epilepsia, podríamos entonces estar
además teniendo un trastorno del movimiento, incluye disfagia, dificultad para pasar los alimentos, incontinencia urinaria, esto por el daño al sistema nervioso autónomo, que está, por supuesto, regulador en el cerebro, y parkinsonismo, que no necesariamente es enfermedad de Parkinson, pero que comparte sus características como lentitud de movimiento, rigidez, temblor, inestabilidad postural. También los deterioros cognitivos, que decíamos, podíamos intentar, o deberíamos estar buscando los de forma temprana, en su modelo de queja subjetiva de memoria, un término acuñado en 2011, buscando encontrar mucho, muy temprano a quién está en riesgo de tener un problema de memoria, o si ya estamos ante un deterioro cognitivo leve, o si ya hay una comorbilidad de una demencia propiamente dicha, que en la nomenclatura actual preferiríamos la palabra deterioro cognitivo severo. Entonces, esta comorbilidad particular, las proteinopatías cognitivas en el adulto mayor, juegan un papel muy importante y de nuevo, solo por si no había quedado claro, es ahí la importancia de tener en el grupo de tratamiento a nuestros colegas de geriatría. Y dentro de las intervenciones que podemos dar en este grupo de enfermedades, las proteinopatías cognitivas, está la neuroestimulación, un tratamiento nuevamente médico en el sentido de ciencia, pero no farmacológico, ¿no? Esto no es un fármaco, pero sí es un tratamiento basado en evidencia científica, que de las dos modalidades más conocidas y presentes en México, el TMS, por siglas en inglés, estimulación magnética transcraneal, y TDCS, también por siglas en inglés, estimulación de corriente directa transcraneal. Ambas tienen un efecto benéfico al disminuir la frecuencia de crisis sin efectos secundarios significativos. Si bien es cierto que la evidencia ha estado ahí presente desde hace ya más de 10 años, en este rigor científico todavía estamos en estudios fase 2, estudios fase 3, para demostrar que son, pues además de seguras, porque ya sabemos que son seguras, la efectividad esperada en poblaciones grandes, en población mexicana, por ejemplo, también nuestro muy querido amigo, el doctor San Juan Horta, está en el Instituto Nacional de Neurología con un grupo de trabajo buscando justamente identificar en población mexicana los parámetros óptimos para este tratamiento. Así que es algo que ya está disponible en México. Esta es una imagen de un artículo que está aquí citado al fondo, donde podemos ver cómo sería una estimulación magnética, EMS, esta bobina, digo, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí con el número 1 es una bobina que va conectada a un aparato, que es en este caso el número 3, eh, y bueno, guiado incluso por neuronavegación, que tiene aquí el número 2, y en algunos sitios y en algunos centros puede uno hacer un registro simultáneo, y aquí en este dibujito el número 4. Pero hablando de estimulación magnética, básicamente el número 1 la bobina y el número 3 el aparato, que da la estimulación propiamente dicha, y en el panel B el TDCS, la estimulación de corriente directa transcraneal, los electrodos que van conectados a, bueno, aquí no le pusieron un numerito, pero aquí atrás en el gorrito está el estimulador propiamente dicho, y en la pantalla vemos el software que permite identificar, eh, o mejor dicho, elegir qué sitio y qué tipo de estimulación se va a dar. Entonces decíamos, son ambas consideradas técnicas de neuromodulación, ambas son seguras y ambas son efectivas, y estamos justo en el momento de construir evidencia en población mexicana, porque aunque todos seamos seres humanos, los mexicanos pues somos mexicanos. Es decir, nuestra genética es muy propia, a eso me referí. Y bueno, aquí en Neuroclinic también estamos buscando poder colaborar de alguna manera en este desarrollo de la ciencia, y es así como se ve, ahora sí que en la vida real, no en un artículo, una estimulación. Como verán, la persona está cómodamente sentada con este gorrito, que la función del gorrito es en realidad solo detener el estimulador propiamente dicho y los electrodos, por supuesto, y es el software de la computadora la que nos permite para cada persona identificar el área de interés para estimular, ¿no? Es decir, para cada persona podremos elegir si queremos estimular el lóbulo frontal o el temporal o el occipital o el parietal, lado derecho o izquierdo, y casi siempre nos apoyamos, depende de cada persona, lo que estemos buscando, o con una neuropsicóloga para estimulación cognitiva, o con una terapeuta física para la rehabilitación, o ambas,
Y por supuesto, nuestra colaboradora aquí en esta imagen es la doctora Joana. Ella en este momento estaba ayudando con la parte eléctrica, técnica, computacional, digamos, mientras la neuropsicóloga daba la intervención de terapia cognitivo-conductual. Y en el panel de la derecha, bueno, obviamente tanto la doctora como la terapeuta están fuera de cámara, pero la persona está recibiendo terapia física mientras recibe la estimulación directa atrás. Entonces, en las modalidades individuales, es decir, cada persona sabrá o sabemos qué estimulación le conviene más en ese momento, pues podrá recibirla sin ningún problema. Y es que al final decíamos, también nos interesaría, eh, pues como un concepto que es alcanzable, llegar a esta epilepsia resuelta. Es la definición del 2014 que dice que la epilepsia se considera resuelta para aquellas personas que en la infancia tuvieron un síndrome epiléptico y ha pasado ya la edad pertinente o que han permanecido libres de crisis por al menos 10 años y sin medicamentos por al menos 5 años. Entonces, en la mente de las personas que no están, pues, de las personas que estamos en esta sección juvenil de la Liga contra la Epilepsia, sí está a ver a la persona con epilepsia sin crisis y sin fármacos, sí está en nuestro horizonte clínico. Pero bueno, decíamos el idioma español y el inglés, en este caso también son muy bonitos, eligieron la palabra resuelta con la connotación de que ya no está presente, pero no garantiza que la epilepsia no regresará. Entonces, hoy por hoy, esta definición, aunque se acuñó en 2014, sigue siendo vigente en 2021. Todavía no hablamos de curación en epilepsia, pero alcanzar esta remisión, pues es bastante cercano, ¿no? Entonces, sí está como parte de las metas de las personas ahora. Necesitamos atender a las personas con epilepsia. Y es que cuando hablamos de tratamiento integral, pues nos gustaría ver algo así, ¿no? Nos gustaría ver, decíamos, a la persona adulta mayor, con la familia, y bueno, siendo atendida, por supuesto, por un gran grupo de eh, pues, especialistas, cada uno en su área, del área de la salud, ¿no? Odontólogos, dentistas, trabajadora social, decíamos las nutriólogas, la neuropsicóloga, los psiquiatras, terapeuta ocupacional, terapeutas del lenguaje, las enfermeras, decíamos incluso terapia de música, eh, nuestros médicos generales, todos deberíamos ser capaces de aportar algo por la persona y por su familia. Pues un intento aquí desde nuestra trinchera en Aguascalientes, un grupo multidisciplinario que pues poco a poco intentamos acercarnos a ese sueño ideal, ¿no? Entonces donde pues el neurólogo da un tratamiento médico propiamente dicho, lo decíamos siempre buscando la comorbilidad, sueño, ansiedad, depresión, nuestra nutróloga haciendo planes de alimentación y cuando es pertinente dieta cetogénica, estas psicólogas apoyándonos con la terapia cognitivo-conductual, con talleres de estimulación cognitiva, nuestras terapeutas físicas, con la terapia física y pues con la estimulación de beta transcranial, pues aquí sí multidisciplinario porque participamos pues, al menos 3 personas para cada paciente dependiendo de la intervención, ¿no? Si va a más terapia física, si va a ser más neuropsicología, qué áreas vamos a estimular y en función de qué, ¿no? Entonces, creemos que es alcanzable, creemos que se puede hacer en México y por eso es que agradezco que estén aquí ustedes con nosotros. Entonces, en conclusión, bueno, hay que utilizar y favorecer los registros prolongados. Ya decíamos, la polisomnografía, cuando la hacemos junto con el estudio de videoelectroencefalograma, pues nos permite 9 horas, de una ventana de 9 horas para ver la actividad eléctrica del cerebro y además las fases de sueño, así que podemos ayudar desde muchas partes. Por lo tanto, hay que hablar de sueño y epilepsia. Cada que puedo lo hago, porque debemos identificar y trazar también los estados del estado del ánimo que dijimos van casi que de la mano cuando hay un problema de sueño, y si no lo hay, lo van a generar. Ya hay nuevas modalidades de tratamiento ya disponibles en México. TDCSS, decíamos, es una realidad ya. Ya tenemos, decíamos, a nuestros doctores incluso haciendo estudios grandes para poder aportar desde México algo hacia el exterior. Y, por supuesto, una comunicación excelente entre el neurólogo, el neurofisiólogo clínico y el médico tratante. Ya dijimos, nos gustaría vinieran de todos lados, ¿no?